estamos hablando de la parte comercial. Esto no quiere decir que solo así se puede hacer conversión analógica a digital, no es eso, sino que esto que estamos viendo es el que cumple los estándares de la UIT en telefonía. Eso es lo que está regulando estos números que estamos colocando acá. Entonces vimos la clase anterior, antes de eso, que es posible, en primer lugar, tomar muestras de una señal analógica con ciertas características y luego esas muestras que sirvan para recuperarla íntegramente en un punto lejano. En ese entonces, en el primer contacto, lo que planteamos fue que habrá números dados o parámetros dados como esta omega m que está acá, que es la frecuencia máxima de muestreo de la señal con la que estemos trabajando, de la señal analógica en este caso. Este parámetro omega s se refiere a la frecuencia de muestreo con la cual estemos yendo a extraer datos de esa señal, y que podemos encontrarnos con básicamente dos situaciones. Una, cuando la frecuencia de muestreo no cumple cierta separación a partir de esta omega m, podemos tener traslape en las muestras producto de la convolución de esto con el tren de pulsos periódico, que es el que estamos usando o describiendo en este momento como señal para muestrear. Si no cumplimos esto, tenemos esta superposición, y esta superposición partiendo del hecho que para recuperar el mensaje tenemos que recuperar una de estas íntegramente. Si no la recuperamos, provocamos distorsión en lo que recuperemos en el receptor. Si no lo recuperamos íntegramente. En este caso que se muestra acá, la frecuencia de muestreo es menor a 2 veces la frecuencia máxima de la señal que se esté muestreando, y por tanto provocará estos choques de los efectos de las muestras convolucionadas. A este efecto se le llama aliasing. ¿Cómo se manifiesta físicamente este fenómeno? Depende de la naturaleza de esto. Si esta voz se va a manifestar en distorsión de la voz, porque se van a perder componentes espectrales. Si lo vemos estrictamente como voz, diremos, bueno, aquí están las bajas frecuencias, aquí están las frecuencias son un poco más altas. Las que se están perdiendo, si ese fuera el caso, serían las frecuencias altas, ¿sí? Y solo estarían pasando sin distorsión las frecuencias bajas. La voz, ¿de dónde a dónde? Hemos visto que varía o coloca sus componentes de frecuencia. De 300, hombre, no sean tímidos. De 300 a los 3600 Hz. No sé si lo vieron en laboratorio o no, los muchachos que están trabajando con ustedes. Pero, por cierto, alguien sabía que estaba fuera la emisora de la U ya por un rayo. Nadie. Que fue de las 3 cosas que se les dijo cuando nos preguntaron si la podían poner, les dijimos, va a caer rayo. Un rayo le puede caer a una persona. Se van a afectar a la gente que trabaja alrededor y les puede quemar instrumentación delicada. O sea, hace 3 semanas se les quemaron 2 centros de cómputo. Ya están, aparte del rayo del equipo. O sea, que no le pegue a las 3, ojalá que no.
Hay una tercera cosa. El radio, man. El radio. Bueno, entonces, bien, pues sí. Si es voz, se percibe con distorsión de voz. Si es imagen, se percibe como distorsión de la imagen. Y si es dato, se percibe como pérdida de bits. Como pérdida de bits. El otro efecto es cuando se deja separación suficiente como para que el espectro y aún un poco más que el espectro se pueda poner todas sus componentes de frecuencia. Ya dijimos también en su momento a quién le conviene que estén lo más juntas posible. Al proveedor. A quién le conviene que estén lo más alejada posible al usuario. Entonces, el punto intermedio era el famoso criterio de Nyquist, que en términos formales se enuncia de esta manera. Sea X de T una señal de banda limitada. Lo de banda limitada se refiere a esto, que sus componentes espectrales más allá de un valor de frecuencia sean cero. A eso se refiere de banda limitada. Es un artificio para que pegue la deducción matemática, porque en términos estrictos la voz no se queda en 600 Hz. La voz va más allá, puede llegar a componentes en 30 kHz, en 35 kHz. Lo que sucede es que los componentes a esas frecuencias son de tan bajo nivel, ¿ya?, que una vez se inyecten a un canal físico real se pierden. Cuando nos referimos a un canal físico real, nos referimos a un canal que va a presentar ruido. En este momento el ruido lo hemos dejado de lado por completo, todo lo estamos poniendo en un mundo ideal, pero en un mundo con ruido, esas componentes arriba de 3600 Hz son de tan bajo nivel que se pierden, ya no se pueden recuperar como tal. Bien, entonces dice, en primer lugar que sea de banda limitada. Si eso es así, entonces se puede determinar unívocamente a través de sus muestras, siempre y cuando se cumpla esto. Que las muestras se tomen por lo menos 2 veces la frecuencia máxima de la componente del mensaje, por lo menos. Si eso se cumple, la podemos reconstruir a partir de las muestras. Bien, la UIT para señales analógicas, además de las frecuencias máximas que define, también establece bandas de guarda o espacios de protección, decirlo así. El 100% de los componentes que se usan en comunicaciones tienen un comportamiento gaussiano. No importa el componente que menciones, si lo van a usar en comunicación, tiene componente gaussiano. ¿Ya saben qué es eso? La campana de Gauss, ¿nunca la han visto? En filtros, en electrónica, en análisis eléctrico, 1, 2, 3. La campana de Gauss es una manera de representar el comportamiento, por ejemplo, lo más genérico que ustedes habrán visto, el de un filtro. En un filtro se dice que el comportamiento típicamente llevará esta forma. Es decir, que si este gráfico representara potencia o nivel, y esto un eje de frecuencia, esto puede aplicarse a varios contextos, pero si lo aplicamos en la frecuencia contra amplitud, existe una frecuencia en la cual el filtro deja pasar la señal
con el mayor nivel posible. Y a partir de ese nivel, tanto a izquierdas como a derecha, el resto de componentes se le inyecta algún tipo de atenuación. A eso se le llama un comportamiento gaussiano, porque esta es la famosa campana de Gauss. Ok, dentro de este comportamiento se definen, por ejemplo, un filtro de ancho de banda de 3 dB. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan lo que significaba eso? Sí, se acuerdan más de alguno. ¿Qué decía? Bueno, dice, vamos a dar el ancho de banda de ese filtro encontrando la caída de 3 decibeles. ¿Sí? Que básicamente era establecer el máximo, que está aquí, máximo, y a partir de ese nivel encontrar los puntos de caída de menos 3 dB. Si fuese un gráfico de tensión, pues esa caída de 3 dB correspondería al 70% del valor máximo. ¿Sí? Si fuese un gráfico de potencia, pues esa caída de 3 dB correspondería a cuando la potencia ha caído a, ¿ven que lo han visto? Cuando ha caído a la mitad. Cuando son gráficos simétricos, lo mismo sucede. A izquierda se establece los valores de frecuencia correspondientes, sería la frecuencia de referencia, si quieren. Esta es la frecuencia de caída de menos 3 dB y este es el valor de frecuencia de caída de menos 3 dB, y este espacio entre ese punto y el otro punto, que es lo que nos daba del filtro, su ancho de banda. Y esto también se hace con las antenas. En las antenas, esa distancia de caída de 3 dB, ¿qué nos daba? El ancho de asistencia o el beamwidth. O sea, lo usamos en varias cosas. ¿Ok? Pero a lo que quería llegar es que, como pueden ver o como pueden notar, este comportamiento indica que la señal sigue existiendo aún más allá de los menos 3 dB. Sigue existiendo como tal. Cuando se ponen muestras sucesivas, así como se graficó ahí, tienen un comportamiento de este tipo también, de tal forma que la muestra adyacente presenta un comportamiento similar a esta, la que quería tapar. Si este nivel es muy grande, va a provocar interferencia de canal adyacente. Si ese nivel es muy grande. Ahora, ese nivel puede variar por varias razones. Algunas de ellas, todos los criterios de diseño para dispositivos de este tipo se basan en transmisión de voz normal. La normal es cuando uno sostiene una conversación telefónica calmadamente, sin alteración, sin molestar a nadie porque perdió el otro equipo, nada de excesiva. En el momento en que gritamos o empezamos a gritar, estos niveles se alteran o varían, alterando por tanto estos cruces que están ahí. Por eso es necesario dejar un espacio adicional para tratar de evitar eso. Si lo vemos a nivel de símbolos, es interferencia entre símbolos. Si lo vemos a nivel de canales, interferencia de canal adyacente, etcétera, etcétera. Pero por eso se dejan esas bandas de guardia. Así que en lugar de trabajar un canal de voz de 300 a 3600 Hz, se trabajan hasta 4000 Hz.
Entonces, esta es la banda de paso para la voz en cualquier red telefónica, incluyendo los aparatos celulares que se destinen. Hasta ahí. Si nos vamos por este criterio, bueno, tenemos que irnos por este criterio, significa que un canal de voz debe muestrearse para que lo digitemos, para que lo digitalicemos. Deberá muestrearse a 8000 Hz. ¿Ok? Deberá muestrearse a 8000 Hz, según 90s. ¿Cuántas muestras hay que extraer cada segundo de un canal de